Buenos días. Estamos acá nuevamente en las conversaciones de equidistancias, hablando con escritores que viven afuera, que escriben afuera. Eh, Hoy estamos con Edgardo Scott, que es argentino, nació en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en el 78. Ha escrito novelas, ensayos, maneja muchos géneros, ha sido también traductor de Joyce más recientemente, y hace unos años vive en Francia. Entiendo que a mitad de camino está algunos días en París y otros días fuera de París, y nos parece muy interesante poder hablar con él para tratar de ver cómo es un escritor que a lo mejor se empieza a consagrar, como es lo que le está pasando a él, y se va a vivir afuera, que es una experiencia interesante para entender. Entonces, hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la Bien. invitación. No, gracias a Igualmente. vos por tu tiempo y por tu interés. Bueno, hay mil dimensiones para hablar sobre lo que es escribir afuera, lo que es vivir afuera. Déjame empezar por un aspecto a lo mejor más metafísico, si vos querés, o si a lo mejor tuviste la bola de cristal, como a veces uno tiene. En Cassette Virgen, el libro está dividido, que son cuentos de autoficción o relatos de autoficción. El libro está dividido en dos partes, que la primera se llama lengua materna y la segunda lengua extranjera. Yo creo que en ese momento, no sé si te llevó muchos años escribir ese libro, o sea, de años, que a lo mejor no necesariamente vivías afuera, aunque a lo mejor lo terminaste afuera, o se publicó cuando estabas afuera, pero ahí ya había una lengua natural, la maternal, y la otra. Cosa que te terminó efectivamente pasando en la vida real, porque ahora hablas en francés o vivís en un mundo que habla en francés. Y esta lengua Sí. entiendo yo, o sea, déjame hacer como una última, así como interpretación, hay una lengua materna que es lo natural, lo que aparece casi con comodidad, y lo adquirido, lo que no aparece con comodidad, lo que es, a lo mejor nos cuesta un poco, aunque después uno se puede adaptar a ello. Me gustaría saber de alguna forma cómo fue tu vida en la escritura, en esto de la lengua materna y la lengua adquirida. ¿En la escritura decís? Ponele, en la escritura sin duda, pero también en la no escritura, como a vos te parezca. Bueno, en realidad es todo un poco de lo que decís. Em, Particularmente en Cassette Virgen, em, yo lo que me di cuenta eh, cuando cuando estaba un poco armando, como pasa con los libros de cuentos, que uno arma el orden, ¿no? Y que nunca es, por supuesto, ¿no? Los relatos uno no los escribe en el orden. La novela tampoco, pero a veces sí, a veces la novela tiene como una linealidad clásica de empezar por el principio y terminar por el final, ¿no? Pero en general los libros de cuentos, los libros de relatos, uno los va escribiendo y quizá el último relato es el primero que escribió o el del medio, o sea, eso depende, ¿no? Entonces, cuando empecé a jugar con eso, que es una de las cosas, creo, más lindas que tiene como hacer un libro de cuentos, ¿no? El generar ese orden interno, y que particularmente a mí, ligado también a esto del cassette, se conjugaba con la cuestión musical, de que yo he tocado música y he tocado en bandas y armado discos, entonces también los que armamos discos tenemos que elegir los temas, ¿no? El tema uno, el tema 2, el tema 5, así, qué sé yo. En su momento, ¿te acordás los dos lados del cassette, Sí. ¿no? El lado A, el lado B. Entonces, digo, esta condición estuvo siempre presente en Cassette Virgen y se me jugaba primero por una cuestión ligada a que la infancia y juventud, en esos relatos, hay varios relatos que son como de infancia y juventud, diríamos, ¿no? Como que están bastante ligados a experiencias de infancia. Y entonces, hablar de la infancia siempre te lleva sí o sí a la lengua materna, digamos, ¿no? Ahora, muy probablemente yo eso no estaría quizá tan resaltado si no fuera porque, por un lado, hubiera tenido desde muy chico una relación muy cercana con el inglés, ¿no? En el sentido en que de muy chico
lo fui a aprender, pero no solo lo fui a aprender, que es lo que cuento en uno de los relatos, que ya también jugaba en esto, en uno de los relatos del libro, sino que al provenir de una familia irlandesa, estaba como esta especie de relación rara que tenemos los, como decía Walsh, los transculturados, ¿no? Es decir, los a veces no pasa, ¿no? Cuando son ya muchas, muchas generaciones, pero cuando, como en mi caso, mi abuela todavía hablaba un inglés directo, en el sentido de que lo había aprendido de su madre, por ejemplo, ¿no? De sus padres. Bueno, y cuando vos oís eso ya en tu abuela, pero cuando a su vez tu padre no sabe una palabra ya de inglés, digamos, te genera como una relación muy rara con ese idioma, porque es un idioma familiar, diríamos, ¿no? Es decir, por un lado es un idioma extranjero, pero por otro lado es un idioma familiar que está ni más ni menos en tu propio apellido, diríamos, ¿no? Entonces, ya de por sí, desde temprano, tuve eh, como este aprendizaje y esta relación con otro idioma, que como te dije, en la infancia ocupaba como era mi principal actividad, hasta que llegó el fútbol, era como mi principal actividad extra, digamos, extraescolar. Eh, y por supuesto que también, como dijiste vos, cuando yo voy a publicar el libro, después de varios años que tardó ese libro en publicarse, no en escribirse, en general eh, suelo tener bastante suerte para escribir, en general en el sentido en que no tengo grandes taras para escribir, más allá de los resultados, siempre estoy escribiendo algo y qué sé yo, tal vez porque como vos dijiste escribo varias cosas y entonces siempre estoy pasando, ya hace ya varios años, ya estoy viejo, así que ya hace varios años que escribo, entonces voy retomando cosas, hay muchos Windows abiertos, muchos archivos abiertos de Word, eh, pero los relatos suelo escribirlos, si no es de una sentada de dos o de tres, o sea, como que los escribo más o menos rápido. Ahora, lo que sí pasó con ese libro es que yo había escrito un conjunto de relatos más o menos hacia 2010, por ahí, 2011, y después habían quedado un poco en suspenso, buscando editorial, salieron otras cosas, yo estuve 5 años sin publicar. Bueno, lo que pasa, lo que nos pasa a muchos escritores, ¿no? De que en general, volviendo a lo que decíamos off the record, cuando uno no escribe de manera profesional, suele pasar de que se van acumulando los manuscritos o distintos libros más o menos terminados o por terminar, y no va en la misma línea de la publicación, de lo que se va pudiendo publicar, ¿no? Entonces, por eso siempre viste que cuando los autores están o se consagran, o son viejos, o se mueren, salen como una parva de libros, ¿no? Y en realidad es que los escribiste antes, Claro. en muchos momentos, digamos, ¿no? Y entonces, cuando pasó que ya lo estaba por publicar, sí, yo ya estaba viviendo en Francia, y tenía otra, evidentemente, tenía otra mirada de conjunto sobre los relatos, sobre uno de los temas del libro, que creo que es la relación con el lenguaje y con la lengua. Entonces, bueno, ya se me había transformado en un chiste fatal, diríamos, ¿no? Es decir, bueno, está la lengua materna y encima, antes yo decía que estaba en relación con el inglés, que era un idioma en el cual había aprendido como un viaje escolar a lo largo del tiempo y familiar, y resulta que después me voy a vivir, pues me voy a vivir a Francia, con lo cual tengo que aprender un idioma no de cero, pero de uno, digamos, ¿no? Es decir, como de un nivel muy, muy precario y viviendo, con lo cual, con todo lo brutal que tiene la experiencia de vivir en otro país cuando no sabes el idioma. O sea que aprender el idioma y aprender la cultura es todo al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando vos aprendes un idioma como un estudiante de un idioma, a vos no te toca la cultura, vos estás con el librito, digamos. En cambio, cuando vos vivís en otro país, vos lo sabés, lo que te pega es la cultura, digamos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se había como recondicionado todo y dije, bueno, ahí lo elaboré un poquito más, lo pensé un poquito más, dije, claro, la lengua materna también tiene que ver con esto, con la pertenencia a una cultura y con que eso en general tiene bastante que ver con la infancia, con el lugar donde las cosas estaban más o menos dadas. Y la lengua extranjera es siempre eso que es un poco extraño, ¿no? Yo diría como, es curioso, pero en Francia, para decir, por ejemplo, que alguien cuando vos estás, los carteles que hay acá en los edificios, ¿viste? Cuando
cuando los edificios te dicen a veces en el hall que te dice, si usted ve a alguna persona ajena a la propiedad o qué sé yo, ¿no? Y el giro idiomático es étranger, ¿no? Es decir, que tienen la misma palabra para decir ajeno en el sentido de ajeno a la propiedad y extranjero, Extranjero. Sí. ¿no? Entonces, evidentemente hay algo de eso que sucede también en, en el idioma, ¿no? Es decir, hay algo siempre extraño en el sentido de lo que no es propio, de lo que es violento, de lo que se cruza en el camino y uno no sabe muy bien qué hacer con eso, no llega a descifrarlo, ¿no? Y que sin embargo también porta un lenguaje, digamos, ¿no? Lo que pasa es que es un lenguaje que uno no reconoce esos signos, digamos, ¿no? Bueno, y eso me ayudó un poco a organizar el libro, digamos. Y Edgardo, en No esta, sé si me abrí de tu pregunta, eso se... no sé, pero no importa, porque igual es una charla que vamos a tocar un montón de temas, probablemente en forma desordenada, así como de fragmentos, con algunas palabras a lo mejor claves, viste, que nos ayudan como a ordenar. Pero Sí. acabas de decir de violencia, de ese lenguaje, de aquello que es lo extranjero, que aparece en el lenguaje, aparece en la cotidianidad, en los signos, aparece también en las referencias culturales, ¿no? Que obviamente, si uno no tiene si uno no fue entrenado en el mundo francés, un millón de cosas son distintas. ¿Cómo, y siendo escritor, ¿no? Usando el lenguaje como digamos, herramienta principal, eh, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Qué haces? ¿Cómo fue tu llegada? ¿Qué dijiste? Bueno, yo voy a seguir escribiendo en castellano, no importa, y el castellano que yo tengo adquirido de cuando eras chico. ¿Cómo ante ese medio ambiente distinto, cómo actúa en tu cabeza? No quiero preguntarte cómo te afecta en el día a día, sino más bien cómo se refleja eso en tu forma de pensar, en tu cabeza para escribir, si te afecta. No, para escribir no, para escribir te diría que fue como añadir o ir agregando en algún punto una posibilidad más, que supongo que es lo que pasa siempre cuando, bueno, cuando sigue la vida, ¿no? Uno va teniendo otras experiencias y en este caso es como toda una experiencia el hecho no solo de ir conociendo otro idioma, otra lengua, sino también otra cultura, otro lugar. Y entonces, bueno, todo eso, por ejemplo, sí, lo que yo voy viendo es que se va metiendo, primero se va metiendo como en mi ficción, ¿no? Como que empiezo como a imaginar cuentos, empiezo a imaginar como eh, personajes y qué sé yo, ¿no? Empiezan como, se empieza a poblar la ficción, la imaginación. El lenguaje en el sentido más estricto de lo que sería, entre comillas, mi lenguaje, ¿no? Porque no soy un escritor argentino y escribo en castellano y en el castellano del Río de la Plata y ya a esta altura me parece que no vamos a cambiar de caballo en mitad del río, como se dice, ¿no? Como que ya, ya me parece que será así. Eh, no, por distintos motivos, quizá en 10 años te diga otra cosa, pero hoy por lo menos no siento que esté ni cerca la posibilidad de escribir, por ejemplo, en francés. Ahora, sí, quizá, evidentemente, puedo revisar una traducción o puedo traducir, he traducido algunos libros del francés también, ahora acaba de salir hace poquito un texto de un arquitecto de Roland Castro, aprovecho para pasar el chivo, que se llama, que le puse Le Corbusier, nunca se cruzó con Freud, en una editorial en Ubu Ediciones. Y bueno, y entonces ya estoy traduciendo desde el francés y supongo que sí, a donde ocurre una traducción de alguno de mis libros al francés, puedo revisarla hinchándole las pelotas al traductor de una manera que no lo podría hacer nunca con el polaco o el chino, ¿no? Pero no me imagino escribir en francés. Quizá crítica, sí, quizá pueda como en algún momento llegar a escribir alguna cosa crítica o de ensayo en ese sentido, pero no me imagino tanto escribiendo ficción o ensayo, digamos. Em, pero sí, es una experiencia, digamos, muy rara. Es como una pasantía permanente, como vivir en una pasantía, ¿viste? La condición del pasante, ¿no? Como que es como siempre estar un poco así, ¿no? A prueba Seguro.
inseguro. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Todos los días aprendo una palabra, digamos, ¿no? Y si no aprendo una palabra, aprendo una expresión, y si no aprendo una expresión, aprendo otro sentido de una palabra que ya sabía en otro sentido, ¿viste? Es como, bueno, es como una experiencia infinita, ¿no? En ese sentido. Lo cual tiene su parte, por supuesto, agotadora y su parte cautivante también, ¿no? Porque eso va generando otras conexiones con tu propio idioma y, bueno, en mi caso también con el inglés, ¿no? Entonces, bueno, se va armando como algo medio raro, eh, pero que a mí por lo menos me parece que también define como una situación, casi te diría geográfica, eh, que es como extraterritorial, ¿no? En el sentido en que terminás, lo que te pasa, por ejemplo, si vos vivís como yo en Francia hace ya 6 años casi, eh, de Francia no puedo hablar, digo en chiste, ¿no? Pero de Francia no puedo hablar porque soy extranjero y entonces no, supuestamente no entiendo. Y ya de Argentina tampoco porque me fui y entonces vos hablás, pero porque estás en Europa, en Francia, pero entonces quedás como en un no lugar, Sí, sí. diría Oye, ¿no? Que es como que a la vez que a la vez que te impide, te autoriza, ¿no? Y escuchamos, esto es muy interesante que decís que sí, ya no cambiarás, serás siempre un escritor rioplatense, creo que usaste recién la expresión. Demasiado énfasis en eso, quizá hay que quitarle énfasis. Justamente porque buena parte de tu obra, o sea, sin ir en detalle, ¿no? A la obra, porque por ejemplo las novelas están orientadas, es verdad que pueden ser leídas como cuestiones universales, no importa, pero están orientadas en un, incluso creo que alguna de ellas, el luto, está inspirada en algo que pasó efectivamente en tu niñez o tu juventud, algún asesinato en una zona donde vivías o en la cuadra donde justamente creo que tenía Ujú, un negocio tu madre o algo así, ujú, pero ujú. esto de una escritura tan ligada a los recuerdos, y ahora todos los recuerdos, toda la vida es distinta, obviamente siempre vamos cambiando y todo, pero ahora es como un cambio radical, porque vivir en París o en el Sena, o cerca del Sena, es distinto, o en el Loire, perdón, creo que es distinto que estar Vivo cerca de los dos igual, así que. cerca de los dos, está bien. Entonces, es distinto que estar en el Riachuelo, que es un lugar que reivindicas mucho en tu obra y en tus ideas, como la Fundación también de Buenos Aires, o que es la esencia de la literatura argentina en términos de nacimiento, ¿no? Entonces, no se te van, no tenés, no sé si la palabra es miedo, pero sos consciente que hay potencial de que se vaya contaminando esas ideas, de esa idea que tenías del conurbano, de la inseguridad, por ejemplo, que creo que es un tema que hablas, que según, sin duda hay inseguridad en Francia, pero probablemente sea otra cosa, ¿no? O sea, nos refiramos a otra cosa cuando hablamos de inseguridad en, no sé, Banfield que en el onceavo Claro, arrondissement. claro, 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 absolutamente, absolutamente. Eh, ¿Vos decís si tendré miedo que se contamine una cosa con la otra? Son dos preguntas, si tendrás miedo y Sí, si pensás que se va a contaminar. Y si te molesta, digamos, claro, yo te diría, no tengo miedo, pero sé que se van a contaminar, y haces algo con eso, porque digamos, ¿no? escuché en algún lugar, o vi, o te leí, ¿no? Que hablabas del castellano que me pareció muy lindo, como un búnker, que es el lugar donde te sentís refugiado, seguro, no sé qué significa eso, pero ponele que sea algo así. Eh, ¿Seguís pensando eso? sí, Porque, sí, 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 sí. Sí, de hecho soy muy eh, vigil y vigilante con los galicismos y con la gente, con los emigrados que empiezan, viste, que como que bajan la guardia y empiezan a hablar en frañol, como se le dice acá, digamos, y que empiezan a usar palabras como. Trato no sé, todavía por lo menos tengo como una ultra atención con eso y supongo que de ahí puede que se haya jugado, se juegue una decisión, por supuesto también ligada a la literatura y a la escritura y a la lectura sobre todo, de que ahí yo es como una zona eh, donde me siento en un territorio, casi te diría. Sí, en mi elemento, te diría, ¿no? Como en una especie de lugar en sí, ¿no? Creo que
hay otros escritores, por ejemplo, que hacen como esa duplicación de algún tipo de zona, ¿no? Como de una zona, que la zona sea tal o cual geografía, tal o cual, a veces una geografía que es la geografía donde nacieron y demás. Yo sospecho que si tuviera que haber una geografía imaginaria, para mí sobre todo sería el lenguaje, diríamos, ¿no? Como y en ese sentido es que ahí sí soy muy atento, ¿no? Parece como un poco hasta casi quizá entre banal y metafísico y elemental lo que estoy diciendo, pero verdaderamente no me interesa tanto eh, no sé qué fidelidad a no sé qué regionalismo ni que hablar a alguna noción de patria o todo cosa nacional, o sea, todo eso no me interesa tanto, y en cambio sí me siento muy sensible, digamos, a la cuestión del lenguaje, digamos, ¿no? Como a poder, además porque creo que la literatura, mientras que no se extinga del todo, con lo que va a tener que ver es con una experiencia de lenguaje. ¿Está bien? Cuando digo una experiencia de lenguaje, digo una experiencia de lenguaje verbal, ¿no? Pues digo, por supuesto que el cine tiene su lenguaje, la pintura tiene su lenguaje y la música tiene su lenguaje, pero nosotros los escritores somos portadores del lenguaje de la palabra, ¿no? Es esta paradoja que decía Roland Barthes, ¿no? Digamos que por un lado hacemos el arte con aquello que supuestamente no todo se maneja con el lenguaje, digamos, ¿no? Porque si vos en realidad tenés que hablar de un cuadro, ¿a qué te referís? A las palabras, te asiste la pintura en sí misma, no te dice nada, digamos, ¿no? Hay algo que tenés que decodificar a través de palabras. Y en cambio la literatura es como lo único que siempre está como que es metaliterario. Entonces, para mí, lo que ha radicalizado la experiencia de vivir afuera es esa relación con el lenguaje y con el propio lenguaje, digamos, ¿no? Eh, como si lo hubiera irritado aún más, diríamos, ¿no? O sea, como una zona que ya, supongo, al decidir dedicarse uno a escribir, es una zona sensible, la hubiera vuelto más sensible todavía, digamos, ¿no? Como más, me viene hasta la expresión purista, pero solamente para decir una cosa extrema, digamos, ¿no? Como si fuera, viste, muy, muy, muy atento con la experiencia del lenguaje, de la lengua y del idioma, ¿no? Que además yo siempre insisto en que son como tres niveles distintos, ¿no? Que no ninguno de los tres eh, es lo mismo. Y entonces a mí me ha generado como sobre todo esa tensión y esa atención en relación a los tres niveles, ¿no? Al idioma, a la lengua y al lenguaje, digamos. Y déjame hacer y acá casi una nota al pie, como parte Mm. de tu vida en París, tenés talleres donde estás con otros escritores, y ahí me imagino que no todos son argentinos, obviamente, la gente que asiste a tus talleres y con las cuales estás en contacto, otros Claro, escritores, claro. que el lenguaje, o sea, no sé qué es el castellano y tampoco sé lo que es el rioplatense, pero no importa, pero ahí estás en millones de Sí, sí, diferentes es dimensiones, en las maravilloso. tres dimensiones, ¿no? Es maravilloso y es una de las cosas que me ha alentado a seguir dando el taller y que me entusiasma de seguirlo dando. Y te diría como uno de los puntales emotivos de la experiencia acá en Francia, porque además fue una de las primeras cosas que pude empezar a hacer acá de manera laboral, digamos, puertas afuera de mi casa, porque por supuesto seguía trabajando en algunas cosas para Argentina. Y es tener esa experiencia de toparme como con ese castellano de toda América, ¿no? Entonces, toparme, por supuesto, en el taller hay chicos chilenos, mexicanos, peruanos, guatemaltecos, paraguayos, ¿no? Entonces, hay de todos lados, ¿no? Incluso hay un par de chicas que son francesas y que, sin embargo, escriben en español. Ellas sí hicieron el cambio de lengua. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me encanta y por eso también me parece que para bien y para mal, diríamos, pero en el buen sentido, a nosotros en Argentina, particularmente en Argentina, pero me parece que en muchos otros lugares de América pasa lo mismo, es muy difícil, de Sudamérica sobre todo,
verse como latinoamericano no es algo que se ha ido disuelto, ¿no? A lo largo de las últimas décadas. Y en cambio me parece que esa mirada externa que acá nos ve como latinos, ¿no? Se devuelve como un espejo que está bueno, ¿no? Que a mí por lo menos me gustó reencontrarme, te diría, o encontrarme como con esa especie de condición latinoamericana, ¿no? Es decir, donde verdaderamente acá, viste, esa ignorancia que uno puede tener estando en Argentina, donde, qué sé yo, los problemas de Uruguay son los de Uruguay, los de Chile son los de Chile, y que uno vive un poco afuera de eso, a pesar de que está tan cerca y a pesar de que tantas cosas, eh, digo, deberían ser como mucho más unidas en ese sentido. Acá eso te lo topás de frente, ¿viste? Porque todo el tiempo, enseguida, con el que te aliás de algún modo, ¿no? Es como Claro. con los que son como vos, y los que son como vos no son solo argentinos, digamos, no vale la pena, no tiene sentido como entrar en ese nacionalismo, sino que al revés, ¿no? Como que lo que te ampara es como una región lingüística, ¿no? Sí. Déjame volver un segundo a los temas de tu obra. Eh, Sé, corregime si es un error, que estás trabajando en dos novelas más grandes, digamos, una que tiene que ver, creo que con el alcoholismo, y alguna otra que no me acuerdo ahora o me confundo, pero, o sea, que estás trabajando porque trabajas en múltiples proyectos, tenés como estas dos grandes cosas. Y quiero preguntarte si estas que están en proceso, en tren de ser escritas, si efectivamente se te empiezan a colar a lo mejor otros temas y es como que empieza a haber unos temas distintos, o a lo mejor esos temas distintos que aparecen de tu cotidianeidad, de tus observaciones, están a lo mejor, se empiezan a guardar en algún otro lugar. O sea, eso a mí me parece muy interesante, si empiezan a cambiar eh, los temas incluso que uno mira y a lo cual uno le presta atención. Em, sí, o sea, yo siempre tengo como dos líneas, te diría, dos grandes carpetas. Una es la de esos proyectos que justamente se fueron como justificando, asentando, desarrollando a lo largo del tiempo y, y que, y que quiero escribir y que los vengo escribiendo y que, qué sé yo, y que como vos dijiste, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una novela más grande que viene hace bastante tiempo que la vengo trabajando y que ahora ya va a entrar un poco más en su recta final, supongo el año que viene, em, que es una novela que cruza como la novela del padre y la novela alcohólica, digamos, ¿no? Entonces, ese es un libro que estoy siguiendo. Em, pero por otro lado, siempre soy absolutamente abierto a lo que se me cruza, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, como que en ese sentido me parece que es una de las cosas que reivindico de no ser un escritor profesional, digamos, ¿no? Como que, como en sí, nadie está esperando desesperadamente que yo saque un libro, digamos. No tengo ni un agente y los editores que tengo son divinos, pero tampoco me llaman todo el tiempo diciéndome para cuándo tenés tu manuscrito. Eh, Me acompañan, por supuesto, y me preguntan, pero por suerte también, aunque se tiene una mínima expectativa alguien, ¿no? Pero entonces también, digo, eso me da una cierta flexibilidad, diría yo, donde a veces donde se me cruza algo con mucha intensidad y me dan ganas de escribirlo o de probar, ¿viste? Como empezar con algo para ver para dónde va y qué sé yo me meto, digamos, ¿no? Como que no, en ese sentido, como decía Onetti, ¿te acordás? El viejo el viejo dilema con Vargas Llosa, ¿no? Que le decía, para usted la literatura es su mujer, es su esposa, para mí la literatura es un amante, decía, ¿no? Bueno, yo iría más en la línea onetiana de la literatura como un amante, digamos. Eh, aunque por otro lado, digo, sí, eso no me quita que el deseo o sea que sería bígamo en realidad. Eso no me quita el deseo de seguir escribiendo lo que estoy escribiendo, digamos, ¿no? O sea, como que por suerte, digamos, tengo a mediano o largo plazo un deseo durable en relación a lo que estoy escribiendo, pero cuando surgen cosas nuevas les voy dando lugar igual, digamos, ¿no? O sea, algo de eso es más o menos lo más parecido a lo que me pasa.
Bien, y para terminar, porque sé que tenemos que ir cerrando, Perdón. no hay Sí, problema, pero a lo mejor seguimos en algún otro momento, dale, pero dale. déjame ahora una pregunta. Te tengo dos preguntas, porque ahora que veo las notas que tomé, hay una pregunta que me gusta mucho, que a riesgo de ser repetitivo, pero discúlpame, que es, vi en alguna entrevista que diste, que usás, que te parece relevante esto de la honestidad a la hora de escribir y que lo describías en una forma como, son estas imágenes, una foto que puede estar trucada muchas veces y uno va perdiendo lo que es, y efectivamente es como que haces un elogio de aquello que sea más espontáneo, que tiene menos filtros. Ahora, Mm, obviamente, cuando uno está afuera, empiezan a aparecer muchísimos filtros. O sea, ujú. filtros son filtros, no sé si son más o menos, pero son filtros distintos que los que uno tenía cuando no estaba afuera, ¿sí? Porque aparecen otras Mm. capas que se te van metiendo entre la realidad, déjame llamarlo, que no sé qué es, pero la realidad y lo que efectivamente uno termina escribiendo. De vuelta, es la misma pregunta. ¿Te da miedo, te preocupa o es así la vida y hago lo que puedo? Eso último seguro, esa es como nuestra condición final para todo, ¿no? Así la vida y hago lo que puedo. Te la voy a robar. Eh, pero no, supongo que sube un poco el riesgo, eso seguro, ¿no? Porque uno, por lo menos lo que me pasa en los últimos años con Buenos Aires, que sería como la comunidad en la que yo me movía y donde están mis amigos y donde está toda la gente de, de- de- ligada a la literatura con la que siempre me contactaba y en la comunidad como en la que circulé durante tantos años, ¿no? Porque además yo, digamos, empecé a meterme en la literatura poco después del 2000 y me vine acá en el 2017, o sea que fueron muchos años de estar como ahí dando vueltas, como decía Forn, getoneando, ¿no? Entonces, lo que sí me empieza a pasar es que, bueno, voy perdiendo un poco de referencias, ¿no? Voy como, viste, voy perdiendo referencias y eso te deja un poco más solo, ¿no? En el sentido, si querés, como decía Magritte Duras, de la soledad de escribir, ¿no? Yo supongo que ese es un leitmotiv, pero que tiene, que de distintas maneras cada escritor llega a su instancia de soledad, ¿no? Em, que no tiene que ver solamente, por supuesto, con el momento de escribir, ¿no? Con esa materialidad de la escritura, por supuesto, cada uno escribe solo, pero creo que de lo que se trata es como de estar un poco eh, a distancia, un poco recortado de cierto discurso, de cierta comunidad, ¿no? Como, ¿no? Y en mi caso, por lo menos, eso creo que me podría pasar o me puede pasar un poco con esa comunidad de letras, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Yo digo, de esa comunidad me siento ahora mucho más lejos que antes y ya quizá puedo perder o perder alguna referencia, perder algún código, ¿no? Si bien sigo muy ligado y no lo hago deliberadamente este corte, pero va sucediendo, ¿no? Y por otro lado, seguramente empiezo a estar un poquito más ligado a una comunidad, por ejemplo, como estoy hablando con vos, de los que estamos afuera, o de los que están en Europa, o de los que están en Francia, en París, ¿no? Como que uno va armando otro tipo de circulación. Este, eso pasa, ¿no? Déjame, para terminar, y a lo mejor Sí. después seguiremos en otro momento, una pregunta, no sé, ni siquiera sé si es contrafáctica, pero si uno hubiera tenido que apostar, o si vos hubieras apostado, a lo mejor hubieras, ¿dónde ibas a terminar? A lo mejor era Londres, o era Inglaterra, por el origen familiar, por la familiaridad Sí, con el idioma que fuiste adquiriendo de chico. sí, eh, sí. no sé si a lo mejor también te interesaba particularmente por otra razón, pero y terminaste en París, porque bueno, de vuelta, así es la vida, y uno termina más bien Uno donde hace lo que termina. puede. Cada uno hace lo que puede y qué sé yo. Eh, Déjame una pregunta doble con Londres o con Inglaterra, porque a lo mejor, o Reino Unido, no sé, algún lugar donde se hable inglés. Eh, ¿Hubiera sido distinto? No digo a nivel personal o familiar, digo a nivel de cabeza de escritura, ¿eh? Y es una deuda pendiente que tenés con vos, que igual sos muy joven y hay tiempo, pero ¿cómo ves eso? Bueno, para eso está la ficción, ¿no? En la vida se resuelve sola y en realidad todo lo que vos armaste
palabra que le gustaría a Borges y a Luis Guzmán es conjetural, ¿no? Digamos, la conjetura es siempre pura imaginación, digamos, ¿no? En realidad las cosas son como son, fueron como fueron, diríamos, ¿no? Y yo en realidad soy bastante contrario a pensar de esa manera contrafáctica, porque me parece que ya es entrar en la imaginación. Y digo, bueno, una vez que entramos en la imaginación podemos meter lo que sea, digamos, ¿no? Entonces digo, yo supongo que la respuesta a eso es una respuesta imaginaria, ¿no? Eh, o también es una respuesta que se puede quizá responder a lo largo de la vida, ¿no? Me parece que también esa es una de esas respuestas que van cambiando a lo largo del tiempo y que uno va encontrando respuestas de algún modo, ¿no? Y va entendiendo, si de algún modo se puede entender el destino, se lo entiende bastante después, ¿no? Entonces, me parece que ahí me doy, si querés, un poquito de tiempo, espero estar unos años más acá jodiendo, me doy algún tiempo más para responderla y ver, ¿no? No está dicha la última palabra, como se No está diría. dicha la última palabra. Bueno, con eso justamente no está dicha la última palabra, que sea la última palabra. Te agradecemos mucho, Edgardo, tu tiempo, tus reflexiones y seguimos en contacto en esto que es este ciclo para hablar con escritores que están afuera. Muchas Un gracias. gustazo, Andrés. Chao. Chao, che, nos vemos.